8 de la mañana y 27 minutos y vamos a hablar de la inclusión financiera. La inclusión financiera que se ha metido también dentro de la campaña electoral de alguna manera con debates y en donde en más de una oportunidad en esos debates y en esas discusiones que unos y otros realizan a favor y en contra del tema de la inclusión financiera, muchas veces se colocaba también como excusa o como argumentos para algunos por qué el Estado no conseguía finalmente que en todas las dependencias públicas del país se aceptara el pago electrónico. Finalmente, desde el próximo 1 de agosto, las dependencias públicas de nuestro país deberán aceptar este sistema de pago. Estamos junto al coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, una vez más aquí en la mañana para dialogar sobre este tema. Primero la bienvenida, Martín, un placer nuevamente tenerlo aquí en Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar con ustedes. ¿Cómo costó? Todavía el anuncio es para el 1 de agosto, pero fue difícil instrumentar a nivel de las dependencias del Estado la rápida aceptación o inclusión, debería decir en este caso, del pago por vía electrónica. Sí, digamos, se han hecho avances en un conjunto de dependencias. Al día de hoy hay muchas oficinas que ya aceptan el pago presencial con tarjeta de débito. Por ejemplo, el pasaporte, la cédula, los trámites en la Intendencia municipal aquí en Montevideo. Hay distintas dependencias que ya lo han incorporado. Lo que ahora se dispone es que todas las dependencias, todas las oficinas del Poder Ejecutivo deberán aceptar a partir del 1 de agosto. Cuando tengan una caja que acepte efectivo, también deberán aceptar medios electrónicos. Es importante aclarar que en muchísimos casos, sobre todo a nivel de las empresas públicas, los pagos por medios electrónicos hace mucho tiempo que se aceptan. O sea, uno puede pagar la factura de la UTE, de la OCE, a través de un débito en cuenta bancaria, con la tarjeta. O sea que no es que hasta ahora el sector público no aceptara medios electrónicos, sino que en algunos casos lo que estaba faltando era cuando uno va a pagar en la ventanilla, en la caja. Una partida de nacimiento en el registro civil y si bien es poca plata hay que pagar en efectivo. Claro. Cuando hoy en día muchas veces uno no anda con efectivo en el bolsillo justamente por la tarjeta de débito. Por eso ahora se generaliza, se completa lo que era los trámites en línea, que hoy por hoy esto se da en paralelo con un proyecto que está liderado por AGESIC, que se plantea que todos los trámites en el sector público se puedan comenzar y terminar en línea, y eso incluye también el pago. Pero bueno, para lo que es los trámites presenciales, ahora lo que estamos haciendo es, después de preparar todo lo que son los sistemas propios internos del sector público, que son complejos, generalizar y a partir del 1 de agosto en todas las cajas, cuando uno vaya a hacer un trámite y tenga que pagar, si se acepta el pago en efectivo, también se va a aceptar el pago. ¿Por qué costó tanto tiempo esto? Porque parece de perogrullo que si el Estado como tal decide incursionar en la inclusión financiera, yendo hacia esa vía por distintas razones que parecen beneficiosas, ¿por qué el Estado demoró tanto en justamente dar ese paso? Bueno, lo que estamos haciendo en este paso es la generalización. Yo digo, no estamos empezando ahora. Ya ponía varios ejemplos de los trámites en línea y también los casos de pago presenciales que ya se venían incorporando. Y porque las cosas a veces son más complejas de lo que uno desearía y bueno, hay dificultades que en la operativa del sector público nos llevaron a que las condiciones para que esto se pudiera generalizar estuvieran dadas ahora, pero ya ha venido trabajando para que esto pueda ser posible en este momento. Se ha metido dentro de la campaña política de alguna manera, yo decía en la presentación, el tema de la inclusión financiera, bueno, por los conocidos plebiscitos que se intentan impulsar o referéndum con levantamiento de firma contra la inclusión financiera. Eso motivó, digamos, que muchos candidatos dieran su parecer con respecto a la ley. Son conocidas las posiciones, no voy a estar repasando cada una de ellas, incluso hubo quienes firmaron. Por allí prácticamente todos los precandidatos, salvo Talvi, terminaron adhiriéndose a alguna de las recolecciones de firma que, por lo menos para esta instancia junto con las elecciones de octubre, no alcanzaron el número de firmas necesarias. Por eso le iba a decir, frente a esos argumentos que dieron en su momento cuando se les consultó y todo, fundamentalmente ese argumento que habla
de la libertad que como individuo debe tener alguien para que decida de qué manera hacer el pago. ¿Cuál es el sentimiento o cuál es la respuesta que se da con respecto a quien en definitiva es un impulsor y un regulador, digamos, o articulador de todo lo que tiene que ver con la ley de inclusión financiera? En toda esta discusión muchas veces se ha manejado, a veces por desinformación, a veces en forma intencionada, información o afirmaciones que no son correctas, que son falsas. ¿Por qué? Porque cuando se discute la obligatoriedad muchas veces se pone como ejemplo el caso del comercio. Y dice, a los comercios se los obliga a aceptar medios electrónicos, tarjetas, y eso los afecta negativamente. Y en realidad eso no es así, porque no hay ningún comercio que esté obligado a aceptar los pagos con tarjetas, salvo las estaciones de servicio en la noche, que por razones de seguridad se introdujo esa disposición y que ha tenido un resultado muy favorable en términos de seguridad. Podemos comentar algunos números sobre cómo han caído las rapiñas en las estaciones en el horario nocturno. Pero no es lo, perdón, pero no es lo que dicen los estacioneros, porque hace poco escuché que iban a solicitar justamente el que se permitiera la utilización de efectivo, no sé en qué monto, no lo recuerdo bien, pero quiero decir, claro. Y no iba en línea con esto que usted acaba de decir. Dijeron tuvimos una reunión la semana pasada. Está bueno. Y digamos, nosotros les presentamos los datos del Ministerio del Interior, que ellos no conocían, ellos se manejaban con, digamos, un poco la percepción que surge del contacto con los colegas. Pero en lo que tiene que ver con las rapiñas en la noche, y ustedes como comunicadores lo ven porque la noticia de los robos en las estaciones, que hace unos años era una cuestión de todos los días, hoy ya no es algo que esté con esa continuidad. Las rapiñas en la noche en las estaciones de servicio cayeron un 65%, cuando uno compara los años previos a que se implementara la restricción al uso del efectivo con lo que sucedió con posterioridad. O sea, efectivamente, ese caso que es el único en el cual hay determinados comercios que tienen restricciones a usar el efectivo, que se fundamentó en temas de seguridad, ha tenido resultados muy favorables. Pero entonces, eso no es un argumento porque no hay una obligatoriedad ahí. ¿Dónde existen obligatoriedades, además de las estaciones de servicio? En el pago de remuneraciones y en los pagos de montos elevados. Y allí es importante, bueno, ¿cuáles son los fundamentos? En el caso de los salarios, el pago por medios electrónicos constituye una herramienta muy importante, muy potente para seguir mejorando la formalización del mercado de trabajo. Que haya cada vez menos trabajadores en negro. Y un trabajador formal, un trabajador que no está en negro, es un trabajador que tiene más derechos, porque tiene la cobertura de la seguridad social. Entonces, para nosotros eso es una razón de peso muy importante para defender el pago electrónico de salarios. Lo cual no significa que el trabajador esté obligado a trabajar con un banco o con un agente no bancario, porque también podría cobrar con actores no bancarios. Hay que decir porque eso también creo que es un mito, ¿no? Que el trabajador puede elegir qué banco o qué entidad financiera como una red de cobros. Claro. Y que es más, digamos, mayoritariamente se ha elegido a los agentes no bancarios. Y bueno, porque queda más útil, más cómodo, más a mano, ¿no? Para poner un dato, en el último año se emitieron 400.000 nuevos instrumentos de dinero electrónico, que son los que emiten los agentes no bancarios, por ejemplo, Mi Dinero, Prex, De Anda. Y a nivel de tarjetas de débito, el aumento fue de 200.000. O sea que realmente el protagonismo que han tenido los actores no bancarios en todo este proceso ha sido muy grande. Entonces, pero no necesariamente un trabajador que cobra en un banco o un agente no bancario tiene que trabajar con esa gente, porque puede ir a retirar todo el dinero y seguir moviéndose en efectivo. Pero allí se mejoró la información y se penalizó mucho más, digamos, al empleador que mantiene al trabajador en negro. Entonces, ese es el fundamento central. En el caso de las jubilaciones y los beneficios sociales, por ejemplo, se trabajó con amplios sectores de la oposición, por ejemplo, la senadora Verónica Alonso, el senador Pedro Borraberry, el senador Mieres, el diputado Amado, el diputado Iván Posadas, y se acordó flexibilizar el esquema de pago para las pasividades. Y se aprobó una ley a fines del año pasado y desde principios de este año, los pasivos pueden elegir cobrar a través de un medio electrónico o a través de efectivo. Y es muy interesante los resultados, porque ahí de alguna manera uno ve cuál es el estado de ánimo, cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a este tema. Y el 93% de las personas que se jubilaron en febrero y marzo, después que se flexibilizó, han optado por cobrar a través de medios electrónicos. Y solo el 7% optó por cobrar en efectivo. Entonces,
digamos, realmente nosotros creemos que las transformaciones que con la inclusión financiera se han producido, que es un cambio cultural muy profundo, los uruguayos han incorporado los beneficios que genera la inclusión financiera, que no es solo acceder a un medio de pago electrónico, gratis, sin ningún costo, sino que le permite mejorar las condiciones de acceso al crédito y también acceder a instrumentos de ahorro. Y ahí el Banco República es un ejemplo clarísimo de cómo se generan beneficios para todas las personas que se van incorporando al sistema. Por ejemplo, el Banco República le permite a todo aquel que cobra su sueldo en el banco tener un instrumento de ahorro, programar el ahorro con montos que van desde 500 pesos en adelante. O sea, antes cuando alguien quería ahorrar, los bancos le ponían mínimos que eran de 5.000, 10.000 dólares. Era imposible que alguien que tuviera una pequeña capacidad de ahorrar pudiera hacerlo. Hoy el Banco República paga tasas de interés interesantes, le facilita el ahorro programándolo, promoviendo la cultura del ahorro, y eso es otro beneficio que la inclusión financiera genera. Y ni que hablar cómo han caído las tasas de interés a las cuales los trabajadores que, por ejemplo, cobran en el Banco República pueden acceder al crédito. Además de poder acceder, por ejemplo, a un adelanto del sueldo, que hay muchas cosas que de repente no se conocen. Pero una persona que cobra en el Banco República, que de repente le surgió un imprevisto y le faltan 10 días para cobrar el sueldo, y puede tener un adelanto del sueldo, que en esos últimos 10 días es sin costo. Entonces, hay un conjunto de beneficios que se han ido generando y realmente nosotros lo que vemos es que la población se ha ido apropiando de esos beneficios, de esos derechos, y de hecho nosotros no percibimos que exista un clamor popular en contra de la inclusión financiera. Y los avances en la recolección de firmas creo que de alguna manera dan cuenta de que después de 2 años de recolección de firmas, los promotores no han podido llegar a alcanzar el 10% de las firmas necesarias para impulsar la iniciativa. Decirles que estamos siguiendo la situación de Venezuela en tiempo real, en pantalla partida, porque bueno, hay algunos incidentes así en la base de Carlota, como les informábamos hace algunos minutos. Continuando con la nota, ¿qué tipo de controles se hacen sobre las cuentas personales con esas tarjetas de débito y esas cajas de ahorros? El otro día entré a una casa de compra y venta de ropa infantil y me encontré con una señora que había llevado ropa, era una trabajadora de un supermercado, evidentemente, y le decía a la vendedora, bueno, pero ¿y cómo me van a depositar a mí el dinero? Porque después me controlan en el Banco Central y si yo no tengo justificado, ¿hay un control de todos los ciudadanos de lo que hacen con su caja de ahorros? Ese ha sido otro de los mitos que se ha querido construir en torno a la inclusión financiera, que muchas veces se lo caricaturizaba como el gran hermano, ¿no? Y es más, es uno de los argumentos, ¿no? Algún precandidato de la oposición ha señalado que todo esto es una fiesta para la DGI en contra de la ciudadanía, como si en definitiva hubiera una contraposición de intereses entre controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que pueda hacer la DGI y la ciudadanía en general. Pero en realidad cuando nosotros vamos a un comercio y pagamos con una tarjeta de débito, la única información que le llega a la DGI es que hay un comercio que vendió y que cobró por una tarjeta de crédito una determinada cantidad de dinero. Pongámosle, yo compré algo que valía 100 pesos más IVA, pagué 122, me devolvieron 4 puntos de IVA por pagar con la tarjeta de débito, o sea que terminé pagando 118 pesos, me ahorré los 4 pesos de la rebaja del IVA. La DGI lo que se entera es que ese comercio hizo una venta por 122 pesos, que devolvió 4 que no le cobró al cliente y que hay 18 de IVA que nos cobró a nosotros como consumidores y que tiene que pagar a la DGI. No sabe ni qué es lo que vendió ni a quién le vendió. Simplemente lo que sabe es que ese comercio tiene que pagar los 18 pesos que nos cobró a nosotros de IVA. Esa es la información que recibe la DGI, no es más que eso, y lo único que apunta es avanzar en términos de formalización, porque el impuesto más injusto es el que no se paga, porque genera una desigualdad, una inequidad entre el comerciante que se esfuerza y cumple con sus obligaciones tributarias y el comerciante que evade, porque no evade con su dinero, evade con lo que a nosotros nos cobra como consumidores, porque el IVA lo pagamos nosotros y que después nos lo vuelca a la DGI. ¿Qué pasa cuando una Esa es la única información. Recibe dinero dentro de los montos que están marcados que no hay que declarar, ¿no? Porque en este caso era una compra y venta de ropa. Yo llevo ropa, la van a vender y cuando me paguen lo que me deben por la ropa que yo les di, la señora esta tenía como las dudas de qué le iban a controlar a ella, que era un ingreso por fuera de su salario.
No, digamos, esas cosas no, digamos, acá no hay un sistema de información que esté rastreando cada una de las operaciones que nosotros hacemos. Hay un conjunto de disposiciones que tienen como objetivo mejorar los controles en materia de lavado de activos, que en general operan para montos que superan los $10.000. En Uruguay, toda operación que supere los $5.000 no se puede hacer en efectivo, se tiene que hacer a través de cheques, letra de cambio, medios electrónicos. Pero estamos hablando de operaciones de montos más o menos importantes y que el objetivo no tiene que ver con controlar qué es lo que está haciendo cada uno, sino evitar que se use la economía uruguaya para actividades delictivas, para temas de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo. Pero estamos hablando de operaciones de montos elevados. Para las transacciones cotidianas no hay ninguna trazabilidad ni información. Y yo repito, por el uso de medios de pago electrónico, la información que recibe la DGI es exclusivamente lo referido a lo que hace el comercio, a lo que vende el comercio, lo que cobra y por lo tanto cuántos impuestos le tiene que volcar a la Antes de despedirlo, porque es una de las inquietudes que han planteado los estacioneros por estas semanas, bueno, de hecho se la plantearon a ustedes en la reunión que tuvieron, en cuanto a liberar el pago más allá de los 800 pesos que los limita al día de hoy. ¿Hay posibilidades? Bueno, lo primero que nosotros le planteamos a los estacioneros, como comentaba hoy, es que esta medida ha demostrado ser efectiva en cuanto a la reducción de las rapiñas, a mejorar las condiciones de seguridad. ¿Eso para todo horario o solamente en el horario de la noche, dice usted? En el horario de la noche fue muy claro. Durante todo el día también hubo una reducción, no tan marcada, sí, pero en un contexto en el cual las rapiñas han aumentado, que en las 24 horas haya disminuido las rapiñas en las estaciones y que en la noche haya bajado un 65%, son, digamos, señales para nosotros muy importantes. Quedamos que ellos iban a evaluar alguna alternativa que podía ser, digamos, viendo que los resultados en el horario nocturno habían sido tan positivos, eventualmente evaluar la posibilidad de extender el horario nocturno y introducir alguna modificación en el horario diurno, pero en este momento quedó el tema en la cancha de UNVENU, de la Unión de Vendedores de Nafta, para analizar estas alternativas. Pero creo que lo positivo de todo esto es que efectivamente, a partir de la información que compartimos con ellos, lo que queda claro es que, desde el punto de vista de la seguridad, los resultados, sobre todo en la noche, han sido altamente favorables y creo que eso lo vemos cotidianamente nosotros porque el tema dejó de ser una preocupación como era hace unos años atrás, ¿no? Martín, muchísimas gracias. Yo en el cierre tengo que hacer una consulta de tipo personal. Cuando uno tiene un problema, estoy desde el 13 de marzo con un problema entre una institución bancaria y un comercio en donde hice una compra de 1.201 pesos, supuestamente no pasó bien la tarjeta, solicitaron nuevamente para pasar la tarjeta y la compra quedó debitada en la cuenta bancaria 2 veces. Quedó absolutamente demostrado que fue hecho en el mismo segundo, en el mismo momento, por un error teóricamente en el pase de la tarjeta que a muchos de nosotros nos suele suceder. Desde el 13 de marzo están entre la institución bancaria y el comercio, y estoy hablando de que yo me di a conocer y hablé directamente con gerentes de los dos lugares, pasándose la pelota uno a otro y la plata no aparece. Como ciudadano, ¿dónde debo quejarme? ¿Dónde debo hacer la denuncia? Que desde el 13 de marzo hay 1.201 pesos que yo gasté que no me han sido devueltos a mi cuenta. En ese caso, digamos, en lo que tiene que ver con los reclamos con la institución financiera, no sé si es un banco o un agente no bancario, la denuncia hay que realizarla. Digamos, el Banco Central tiene un procedimiento definido, que implica que uno tiene que hacer el reclamo en el banco o en la institución no bancaria, y si la institución bancaria o no bancaria, en un plazo que creo que son de 3 días, pero no estoy 100% seguro, pero hay un plazo definido, no da una respuesta favorable, esa denuncia se traslada, digamos, se puede, digamos, plantear al área de atención al usuario del Banco Central y allí es el Banco Central. La institución bancaria me contestó vía telefónica que tenía que iniciar un trámite, me daba un número y que llevaba 4 meses. Y que si no me era favorable, me cobraban $50. Entonces, digamos, yo lo invito a que haga la denuncia entre la Oficina de Atención al Usuario del Banco Central del Uruguay. Bien. Y en lo que tiene que ver, eso
porque se trata de un error del banco. Ahora, está bravo Sí. para un ciudadano común, ¿eh? Mire que yo moví, llamé, me di a conocer, hablé con la gerente Va a tener de que ir la al banco, cadena, los que trabajamos en ese horario, hablé con todo el es mundo, un ¿eh? lío. Todavía estoy esperando, les digo, todos los días Yo me le meto invito- en la cuenta a ver si me la devuelven, ¿eh? Yo le invito a que haga la denuncia al Banco Central y si allí el trámite es complejo, volvemos a hablar. Volvemos a hablar. Traemos al Banco Central acá para mejorar esos aspectos. Veamos. Y el otro tema es si el problema es hay un error del comercio. Por ejemplo, el comercio digamos, estableció un mínimo para las compras con tarjeta de débito. Que ya era un tema que en el pasado era un problema recurrente y hoy ya se ha superado, pero hay un problema de ese tipo o no aplica la rebaja del IVA. Bueno, allí la denuncia se debe hacer ante el área de defensa del consumidor, porque ahí es un problema entre el vínculo del consumidor y el comercio. Hay un formulario online en el área de defensa del consumidor, o sea que desde la computadora uno realiza la denuncia y se desatan, digamos, las inspecciones y las actuaciones del área de defensa del Martín, consumidor. como siempre, muchas gracias, muy amable por su presencia en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? A las órdenes, como siempre. Bueno, vamos cerrando por aquí la nota con Martín Valcorba. Vieron ustedes que mientras estábamos con él teníamos imágenes ya de lo que habíamos anunciado prácticamente en los títulos, enfrentamientos que se están dando en Venezuela. Vamos a estar informando.